Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church de Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Le invito a que nos visite. Es una iglesia de habla inglesa, pero si usted no tiene iglesia local que visita y entiende el inglés, venga y comparta con nosotros. Va a recibir palabra de Dios conforme a está escrita la palabra de Dios, y va a recibir el amor de Dios conforme a Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. De allí servimos al Señor en aquello que Él nos permite hacer, lo servimos para su gloria y su honra y por su gracia. Y continuamos ahora con las fiestas, las celebraciones, las consagraciones, las fiestas sagradas que Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar. Hemos hablado ya de por lo menos 8 de ellas, y antes de continuar quisiera hablar un poco más sobre la celebración del sábado. Recuerden que tenemos el sábado como una de esas celebraciones. Tenemos el primer día del mes, las fiestas de las lunas, que son las últimas dos que hablamos. Teníamos la fiesta de la Pascua, teníamos la fiesta de los panes sin levadura, teníamos el día de presentar los primeros frutos entre esas fiestas. Después tenemos el día de las trompetas, después tenemos el día de aflicción, y también tenemos la fiesta entonces de los tabernáculos. Esas 8 son las que Dios ordenó, y encontramos básicamente en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, o como lo conocen los judíos, se lo llaman la ley de Moisés, el Torah. Y vamos a hablar un poco más sobre la celebración del sábado, pero esta vez desde el punto de vista del Señor Jesús, y cómo el Señor Jesús veía y celebraba el sábado, el día de descanso. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 2 y versículos del 2 al 8. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y eso porque mientras estaban caminando por un campo de cebada, de trigo, los discípulos empezaron a coger de las espigas para comer del maíz que había en las espigas. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. Esos panes que aquí menciona el Señor Jesús eran los panes que se tenían ante la presencia de Dios, y entonces esos panes se cambiaban cada 7 días, y cuando se ponían panes nuevos, los panes que se entonces sacaban eran de los sacerdotes, y ellos podían disfrutar de ellos y podían comer de ellos. Y eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, entran al templo a hacer un trabajo, a cambiar los panes, y para ellos dos y para entonces los sacerdotes eso no es romper con el sábado. Y si supiese qué significa, pero permítame parar ahí. Dice el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si los sacerdotes entraban al templo cada sábado a cambiar los panes que estaban ante la presencia de Dios, y eso no era considerado como romper el día de reposo, fíjense como dice el Señor Jesús: pero os digo que aquí hay uno mayor que el templo, refiriéndose a Jesús él mismo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. No condenarías a los inocentes. Y ahora Jesús trae un sentido para el sábado, bien, de hacer, ¿verdad?, misericordia. Ya lo hemos leído anteriormente, habíamos visto los sacrificios que agradan a Dios y los que no agradan a Dios en las lecciones anteriores. Y leemos del libro de Oseas, capítulo 6 y versículo 6. A esto se refiere el Señor Jesús: porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que guardar el sábado, y no fuera que guardar el sábado era malo, es no darle el sentido correcto a guardar el sábado, que es hacer misericordia, que es conocimiento de Dios. Así que ellos están así hablando, Jesús, ¿verdad? A los que les están entonces reclamando, y Jesús les recuerda, el verdadero significado del sábado es hacer el bien, es hacer misericordia. No es el sacrificio de no hacer nada en el día del sábado, es conocer mejor a Dios, es buscar más de Dios. Ese es el verdadero significado del sábado, y es lo que el Señor Jesús le está diciendo a aquellos religiosos que entonces los estaban condenando a él y a sus discípulos por comer espigas en el día del sábado. Vamos a recordar eso siempre, no importa cuál es el ordenamiento que nosotros tenemos que seguir, cuál es cuál es el mandamiento que tenemos que obedecer. Tenemos que recordar que primero hay que hacerlo siempre haciendo misericordia, sin condenar a aquel entonces que lo hace por una situación o una necesidad que nosotros no conocemos. Compasión y misericordia antes que sacrificio, dice el Señor Jesús. Padre, gracias. Te damos por tu palabra, bendice la misma. Y recuerda, Señor, que nosotros somos pecadores, Señor, y necesitamos de ti. Y necesitamos, Señor, guardar, sí, tu palabra y tus mandamientos. Pero siempre, Señor, mi Dios, recordar que tú tienes para nosotros misericordia. Y así también debemos nosotros tener misericordia como tú la tienes con nosotros. Padre, gracias, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.